noches, hermanos. Es una alegría poder estar nuevamente aquí en sintonía con ustedes, en comunión, tratando de encontrarnos con nuestra cita de cada miércoles para poder conocer más de Dios, para poder ampliar nuestro conocimiento de su voluntad para nuestras vidas, de lo que Él espera de nosotros. Y como hemos estado hablando en los últimos miércoles, estamos tratando de adquirir sabiduría, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando ante todo con esta nueva serie de Proverbios capítulo 14. Damos gracias a Dios por que nos permite un día más de vida, una nueva transmisión con cada uno de ustedes. Gracias por disponer su tiempo, sus recursos para conectarse a esta transmisión, hermanos. Queremos iniciar dando gracias al Señor por este tiempo, pidiendo su dirección para que lo que aquí conversemos sea realmente de edificación para cada uno de ustedes, para el cuerpo de Cristo, hermanos. Así que oremos. Señor, gracias te damos en este día que tú hiciste, Padre, para permitirnos bendecirte, para permitirnos adorarte, para conocerte aún más en esta noche. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Gracias por cada hermano que está conectado ahí desde sus hogares o el lugar donde esté, Señor. Que este tiempo, que este estudio, Señor, pueda ser de edificación para cada uno de nosotros, de los que estamos participando esta noche. Padre, ayúdanos en nuestro anhelo de honrarte y agradarte cada vez más, de consagrar nuestras vidas a ti, Señor. Por eso estamos buscando tu rostro esta noche en comunión como iglesia, para poder, Señor, conocerte más, para poder ser transformados a tu imagen y semejanza. Pedimos, Padre, que guíes mis palabras, que sea tu Espíritu Santo poniendo en mí lo que tú quieres comunicar a cada uno de nosotros. Gracias por la bendición que ha sido para mí este estudio, Señor, y es mi anhelo que pueda ser también de bendición para cada uno de los hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús lo ponemos todo esto. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16, dice: tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir como sabios, o nos gustaría vivir como sabios, aprovechando al máximo nuestro tiempo? Yo sí, hermanos, a mí me encantaría realmente cuando llegue a los años que Dios me permita vivir, o cuando venga, yo quiero ver para atrás y poder decir: aproveché mi tiempo realmente, viví como sabio y no como necio, que es lo que nos está animando a hacer este versículo, esta palabra de Efesios 5, 15 al 16, hermanos. Así que si usted quiere conocer más maneras para vivir como sabios, para aprovechar el tiempo, entonces quédese con nosotros en esta serie, en esta noche, en esta entrega, para que podamos adquirir sabiduría, hermanos. Hemos estado, como lo dije antes, estudiando Proverbios capítulo 14 con la intención de adquirir sabiduría, de adquirir conocimiento, y ha sido hermoso poder ver cómo Proverbios capítulo 14 nos imparte sabiduría con una serie de contrastes, ¿verdad? Ya Moisés e Ian nos guiaron en el estudio de algunos de ellos, pero sobre todo hay una constante que es efectivamente el contraste entre el necio y el sabio. ¿Cómo vive un necio? Perdón, y cómo vive un sabio. Y asimismo, el libro de los Proverbios nos lleva a ver verdades verdades muy importantes, incluso que se refieren a veces
aspectos invisibles, hermanos, y aspectos rutinarios que a veces no nos damos cuenta, y eso nos hace recordar que Dios está interesado en cada área de nuestra vida y que conoce a cabalidad lo que nuestra vida, nuestro ser. Permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Entonces damos gracias al Señor por su guía, por su revelación a través de Proverbios capítulo 14. El pasaje que vamos a utilizar de base el día de hoy es los pasajes del capítulo 14 de Proverbios, versículos 9 al 12, hermanos. Así quiero invitarles a que iniciemos leyendo estos 4 versículos. Ya estudiamos del 1 al 4 con el pastor Moisés y del 5 al 8 con el pastor Ian. Así que el día de hoy vamos a estudiar los versículos 9 al 12. Permítanme que ese sí. Dice así: los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero entre los íntegros hay buena voluntad. Cada corazón conoce sus propias amarguras, y ningún extraño comparte su alegría. La casa del malvado será destruida, pero la morada del justo prosperará. Hay un camino que al hombre le parece perfecto, pero acaba por ser camino de muerte. Amén. Vamos a estar hoy reflexionando, viendo a detalle cada uno de estos versículos, hermanos, que nos llevan nuevamente a estudiar cómo es la diferencia entre la vida de un necio y cómo viven las personas justas. Así que vamos a iniciar este estudio ya de lleno con el versículo 9. El versículo 9 que acabamos de leer, y quiero enfatizarlo, dice: los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. Aquí vemos que para los necios su maldad, su pecado, dice otra versión, que se burlan de su propio pecado. Para el necio ese es motivo de orgullo. El pecado, sus faltas, es algo por lo cual ellos se mofan, se enorgullecen, se sienten gallos, como diríamos nosotros, ¿verdad? Aquí en nuestra cultura. Pienso en la reina Jezabel, esa reina malvada, ¿verdad? Que pareciera que ella se sentía mucho más poderosa mientras más mal hacía, ¿verdad? A su pueblo, al pueblo de Dios, a los profetas de Dios, a Elías. Hizo tanto maldad, incitó a su esposo para hacer acciones malas, para asesinar, ¿verdad? De tantas cosas. Era una mujer que creía que todo eso abonaba más bien a su vida, ¿verdad? Que la hacía ser mejor, que la hacía ser una mejor reina. Pero vemos que al hacer esto, pues ellos más bien están burlándose o ignorando lo que está por venir, un juicio inminente de Dios, hermanos, lo que Dios va a dar a cada uno lo que corresponde, ¿verdad? No es realmente motivo de chiste o de broma cometer una falta, sino que por el contrario es algo en lo que debemos meditar y tratar de hacer los cambios necesarios, ¿verdad? Buscar el perdón de Dios por nuestro pecado y buscar su ayuda para poder enderezar nuestro camino, para no volver a caer en esa misma falta. Y vemos que en un sentido opuesto nos está diciendo que el que es necio pues se alegra de haber fallado, de haber hecho el mal, pero por otro lado los íntegros cuentan, nos dice este versículo, con el favor de Dios. En la versión que yo seleccioné aquí nos dice el favor de Dios. Y lo que está diciendo es que para aquellos es gracia, su maldad, el pecado,
pero por el contrario, en los íntegros hay buena voluntad. Dice este versículo que leí, cuenta con el favor de Dios, pero en otra versión dice que hay buena voluntad. Y esto se refiere, hermanos, al favor de Dios, a la complacencia soberana de Dios en el actuar derecho, en el actuar correcto de los justos. Nos está diciendo que en las acciones buenas del justo, en las acciones que agradan a Dios, Él se complace y Él muestra su favor. Hay buena voluntad para con los hombres. Y al analizar este versículo, yo pensaba, bueno, buena voluntad me hace recordar el pasaje aquel de los ángeles cuando se aparecieron a los pastores después de que Jesús había nacido en Belén. Ellos se revelaron a los pastores con todo su esplendor y gloria y dijeron, y veamos lo que ellos exclamaron en Lucas capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto se refería nuevamente a ese favor, el favor de Dios, la gracia para con los hombres en los que se complace. Ese es el mismo favor, esa misma complacencia, ese gozo que se mencionó y se anunció también en el nacimiento de Jesús, el que se menciona aquí, que hay cuando los íntegros, cuando los justos actúan correctamente, cuentan con el favor de Dios. A eso se refiere que estos íntegros, hay buena voluntad en el camino de los íntegros, que hay gracia y hay favor de Dios que nos ayuda y que trae bien a nuestra vida, que acarrea el bien a nuestras vidas. Y yo pensaba en varios ejemplos que evidencian en la palabra de Dios esta complacencia, esta buena voluntad, este favor y gracia de Dios, hermanos, que trae las acciones de los justos. Veamos, por ejemplo, bueno, ya mencioné el caso de Jesús, y aquí sí voy a pedirle a Gabriel que me ponga los versículos, por favor, porque si no los dejé aquí en mi bosquejo. El primer versículo en cuanto a Samuel, por ejemplo, cuando nos habla de cómo Samuel crecía en gracia y sabiduría delante de los hombres. Este es un ejemplo bonito de cómo Dios era quien daba gracia ante este niño que desde pequeño había sido consagrado a él. Su vida completa había sido consagrada a Dios, y ahí vemos la buena voluntad y el favor de Dios. También tenemos el caso de Jesús. Tenemos algunos versículos que nos recuerdan de cómo Jesús crecía también en gracia, en sabiduría y en el favor de los hombres, hermanos. También recordaba a José, la historia de José, el hijo de Israel, ¿verdad? El que sus hermanos vendieron a Egipto como esclavo. Y dice la palabra que Dios le daba gracia. Cuando lo pusieron en la cárcel, le dio gracia ante el carcelero, quien lo puso como jefe, como su mano derecha y para cuidar de los presos, ¿verdad? Vemos también que le dio gracia ante Potifar, a quien se lo vendieron como esclavo, y él lo puso también a cargo de su casa, de todos los pasos. Luego llega ante el faraón y también le dio gracia y favor delante del faraón para que él pudiera ser gobernador de Egipto, hermanos. Este es el buen favor, la buena voluntad que hay de la que gozan los íntegros en sus buenas acciones, y es lo opuesto a los necios que hacen mofa de sus propias faltas. Vamos ahora al versículo 10, hermanos. El versículo 10 siempre de este capítulo 14 nos dice: el corazón conoce su propia amargura y un extraño no comparte su alegría. En el anterior vimos el contraste entre el justo y el necio, entre el sabio y el necio, uno burlándose, mofándose de sus malas acciones y el otro gozando de la buena voluntad y el favor de Dios. En este versículo nos está llevando a ver alguna de esas cosas invisibles, de esas cosas que pueden pasar desapercibidas, ¿verdad? Son cosas muy personales que nos hace ver este pasaje, y nos dice
que el corazón conoce su propia amargura y un extraño no comparte su alegría. Hay dolor y amargura, dice un autor en los que estudiaba, suficiente para cada corazón. Es decir, todos los corazones experimentamos en cierta medida algún nivel de amargura, que es frustración, ¿verdad? Sentir que soy víctima de injusticia y dejarlo, y a veces que se puede convertir en un pecado, como dice la palabra, si yo dejo que eso anide, que agarre raíces en mis corazones, en mi corazón se puede convertir en un pecado grave que no solo me afecta a mí, realmente que contamina a todos los demás, y la palabra nos advierte al respecto. Pero aquí dice que en alguna medida experimentamos cierto nivel de frustración y amargura y cierto gozo, ¿verdad? Y es muy difícil, y el gozo también, el gozo profundo que tenemos en nuestro corazón, muchas veces es difícil de comprender para otro realmente, como decimos, tendría que estar en nuestros zapatos para poder entender lo que yo estoy experimentando, ¿verdad? Aquí este versículo nos hace ver que es difícil que alguien sepa lo que yo estoy experimentando en mi interior, el nivel de dolor o gozo que yo puedo experimentar, la frustración o aquello que hace que yo me comporte de una u otra forma. Y esto creo yo, era una de las conclusiones a las que llegaba al meditar en este pasaje. Este es un llamado, hermanos, a no juzgar las acciones de los demás, ¿verdad? Lo que están haciendo, porque ninguno de nosotros conoce lo que está pasando en el interno de su corazón. Si creemos o suponemos que sabemos lo que está pasando, nos podemos convertir como los amigos de Job, esos amigos que iban a consolarlo, pero realmente, hermanos, qué palabras las quedaban, ¿verdad? Ya llegaron más bien con un veredicto y estaban juzgando, condenándolo a él ahí en el dolor que él estaba experimentando. Y yo creo que este versículo es una advertencia para nosotros, para cuidarnos de emitir un juicio de por qué mi hermano, por qué tal persona se comporta de esta manera. Más bien es una invitación a orar, ¿verdad? A orar por el corazón de esta persona. Solo Dios sabe lo que pueda estar experimentando. Y la segunda parte es interesante porque dice, y un extraño no comparte su alegría. Nos hace pensar que no solo la amargura, lo que pueda tener, no es ajena a los demás, sino también aún el gozo. Es difícil para un extraño y comprender el nivel de gozo, la alegría que estoy experimentando. Y uno de los ejemplos que tenemos en la palabra es justamente el de Mical, la esposa de David, el rey David. Ella no pudo comprender el gozo que David estaba experimentando cuando venía de regreso a Jerusalén de manera victoriosa. Regresaba de una batalla que había ganado y habían vencido a los filisteos, traían el arca de regreso a Jerusalén en su segundo intento, había fracasado en el primero, entonces él venía muy feliz por eso, por la victoria, por traer el arca, por la complacencia justamente de Dios en su vida, por el favor y la gracia de Dios en su vida. Fue tal su gozo y alegría que él venía danzando con todo mundo, ¿verdad? Con todo el pueblo, con el populacho, como diríamos nosotros, allí entrando a Jerusalén. Y Mical, su esposa, que sí le conocía, no era una extraña tampoco, era su esposa, pero lo conocía como el valiente, el rey que va adelante, ¿verdad? Que había vencido a sus 10,000, como decían en su momento, pero no pudo entender este nivel de gozo que él estaba experimentando y lo vio con desprecio, dice la Biblia, cuando vio que venía ahí en medio de todo el mundo, brincando, danzando con sus vestiduras de lino, ella lo que sintió fue desprecio por el rey David. No logró comprender esa dimensión de gozo que él experimentaba, ¿verdad? Entonces, nuevamente, eso me hacía pensar también en otras experiencias propias, ¿verdad? A veces, efectivamente, yo he llegado muy emocionada a contarle algo que me alegra, tal vez a mi esposo, ¿verdad? Y llego contenta de una experiencia a contarle y él me recibe como Drupi,
del perrito ese, de las caricaturas, para que los que son de mi generación van a recordarlo, el Drupi que decía estoy muy feliz, pero con una cara de tristeza, así me siento a veces cuando le cuento a Ronald, o aún a veces, yo creo que a todos nos ha pasado, que compartimos a alguien algo que nos da alegría, y vemos que no experimentan lo mismo, no está esa reacción. Con mi hija Annette me pasa, ¿verdad? Muchas veces ella viene bien contenta y me cuenta algo y yo tratando de ser empática, ¿verdad? Con una sonrisa, pero me cuesta entrar a ese nivel, ¿verdad? Y muchas veces debemos entonces recordar que hay cosas, hay gozos o hay experiencias que son personales o son propias nuestras que quizás nos vamos a sentir defraudados si lo compartimos y los demás no entienden. Encontraba en uno de los comentarios de este pasaje un testimonio de un profesor McGee, decía ahí, que a él compartía justamente en relación a esto, que él sufrió de cáncer, lo operaron de ello, sobreviviente de cáncer, y en varios de sus encuentros con ella le invitaban a compartir sobre esa operación, sobre su experiencia y cuál había sido lo más importante para él. Y él contaba que compartió en una o en más de una ocasión que lo que él había experimentado allí en el hospital justamente fue un renovado encuentro con el Señor, dice. Logró sentir su presencia en una forma más real. Pero dice que cuando terminó de dar su testimonio, él sintió que para los demás no fue como la gran cosa, ¿verdad? No tuvo el mismo significado, no lo valoraron como para él. Y entonces él llegaba a concluir pues que hay muchas cosas, hay muchas experiencias que son propias de nosotros, ¿verdad? Y pues que esto nos ayude a no sentirnos del todo defraudados o resentidos quizás por si no tienen la misma aceptación en los demás. De hecho, encontré también que Spurgeon, el gran predicador, en relación a este pasaje, en sus comentarios, él enumeró y describió muchas alegrías que son de carácter personal, de naturaleza personal, y por lo tanto, un extraño principalmente, otro no comparten nuestra alegría, ¿verdad? Y él ponía en esa lista como ejemplos de cosas que son personales, la alegría del corazón perdonado, eso es una de las cosas que de naturaleza personal, algunos no van a comprender esta alegría, la alegría del pecado perdonado, la alegría del pecado conquistado o superado, la alegría de relación restaurada con Dios, la alegría de un servicio aceptado, la alegría de la oración contestada, la alegría de ser utilidad para Dios, la alegría de tener paz en tiempos de problemas y la alegría de la comunión con Dios. Realmente que esto me llevó a pensar y recordar en un pasaje que muchas veces me ha llamado la atención, y es cuando María, en relación a María, la madre de Jesús, ¿verdad? De que el ángel se le apareció, le dio palabras, y a mí me llamaba la atención esa frase que dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Tuvo experiencias con Jesús a medida que crecía y volvía a repetir, ella guardaba estas cosas en su corazón. Entonces yo pensaba también hay cosas que son propias del corazón y hay otras que podemos compartir y que las personas lo van a poder entender o valorar de la misma manera, hermanos. Pasemos ahora al versículo 11, al siguiente versículo de este estudio, que nos dice, la casa de los impíos será destruida, pero la tienda de los rectos florecerá. Aquí volvemos nuevamente al contraste entre el justo y el necio, ¿verdad? Entre el necio y el íntegro. Y nos da una advertencia, un llamado que yo considero sumamente valioso e importante, hermanos, no solo para nosotros, sino que debemos compartirlo con los demás. Nos habla de que los necios, realmente nos recuerda que los necios no tendrán un fin, un buen augurio, no hay un buen augurio para su futuro, ¿verdad? Ellos se pueden jactar
de su casa, que habla particularmente de casa, y yo veo el contraste de casa de los necios, de los impíos, y tienda de los rectos. Hace un contraste aquí, hermanos. Dice que el necio se puede jactar de su gran casa, de su gran edificación, puede ser su gran castillo, ¿verdad? O lo que sea que haya construido, y muchas veces en su arrogancia ven con desdén al justo, ¿verdad? Al vecino que es justo y que es recto, que vive en una tienda, que no vive ni siquiera en una casa, que no ha podido ni construir su casa, ¿verdad? Pero lo ha hecho con justicia, con acciones rectas, ¿verdad? Con el sudor de su frente. Muchas veces el necio que ha logrado construir un imperio sobre la base de acciones probablemente turbias, ¿verdad? No rectas, no justas. Muchas veces se sienten como que ellos son los inteligentes y que los demás, pues como diríamos nosotros, dirían, ah, qué papo este, ¿verdad? O no le entiende al trámite porque no sabe realmente cómo, cómo tener éxito, cómo lograr construir un imperio, una casa de esta naturaleza, ¿verdad? Y él se jacta de lo que ha construido con maneras cuestionables, muy probablemente, ¿verdad? Pero debemos recordar, este versículo nos hace recordar que lo que se establece sobre un fundamento débil, hermanos, no puede mantenerse, no va a prevalecer, especialmente contra la tormenta del juicio venidero de Dios. Nos recuerda nuevamente todos vamos a ser juzgados, que todos vamos a dar cuenta de las acciones que hayamos hecho, hermanos. Nadie se libra, nadie se salva. Y los necios tendrán que dar cuenta de eso. Muchas veces nosotros podemos ver que ellos aquí en lo terrenal, en este momento de la historia, como que van en continuo ascenso, ¿verdad? Que uno dice, puchica, pero les va bien realmente, ¿verdad? Pero aquí no recuerda que puede que reciban que cosechen lo que sembraron, que reciban su merecido, tal vez, no quiero usar esa palabra, pero decirle, de nuevo, el fruto de su siembra, puede que lo reciban aquí en la tierra, o si no va a ser en el momento del juicio de Dios, ¿verdad? Pero nos recuerda que si construimos nuestras vidas, nuestra casa, sobre un terreno frágil como la arena, ¿verdad? Sobre un fundamento que no es sólido, sobre la base de engaños, de mentiras o de balanzas que no son correctas, como dice la Biblia, que aborrece las balanzas adulteradas, ¿verdad? Sobre la base del egoísmo, de olvidar la solidaridad y compartir con los demás, nos recuerda aquí que no hay un buen augurio para ello, que no hay un pronóstico bueno, hermanos, que eso no va a prevalecer. Y es triste ver realmente casos, estoy pensando de nuestro entorno, de aquí, de nuestro contexto, de nuestro país, ¿verdad? Que muchas veces vemos a los narcotraficantes, perdón, que han construido realmente un imperio grande, con tantas propiedades, con tantos bienes, ¿verdad? Conversaba con una amiga que es de Copán y que vivía justamente, su familia vive allí en esos pueblos de una de las familias de narcotraficantes, y me contaba, ¿verdad? Todo el desarrollo que ellos tenían, ¿verdad? Sus casas con piscinas, parques, etcétera, y tantas cosas, ¿verdad? Pero todo eso fue efímero, porque una vez que a ellos los, eh, los capturaron, los pusieron en prisión, en algunos de ellos los extraditaron, todo eso quedó abandonado, quedó en el olvido, ¿verdad? Ahí se acabó todo, nadie está haciendo uso de eso, ¿verdad? Eso para mí era un ejemplo de cómo eso no va a prevalecer, no puede soportar un escrutinio, una investigación, ¿verdad? Y mucho menos el juicio de Dios. Pero por el contrario, nos dice que la tienda del justo, por muy humilde que sea el espacio, es un lugar mucho más seguro que estar allá, ¿verdad? El justo duerme tranquilo, el justo no tiene temor, como dice el dicho, el que nada debe,
nada teme, ¿verdad, hermanos? Allí Él no se preocupa de lo porvenir, sino que por el contrario está anclado. Y mire la promesa hermosa de este versículo. Dice, pero la tienda de los rectos florecerá. Está diciendo que por el contrario, el justo, su casa, su tiendita, su casa va a florecer. Qué hermoso, hermanos. Nos recuerda, el que mal anda, mal acaba. Nos dice, no tengan envidia de ellos, porque van a tener su merecido, ¿verdad? Su casa será destruida, sino aquí va a ser en la vida venidera, en el justo, pero en el juicio final, pero el justo florecerá. Y veremos algunos pasajes que nos recuerdan justamente lo que es el final de los necios. Veamos Mateo 13:49, hermanos, que nos habla justamente de cuál será el fin de los malvados. Dice Mateo 13:49, así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados. O sea que aunque ahorita estemos todos mezclados en el momento del fin del mundo, del juicio final, nos pondrán a los justos en un lado y a los que actuaron contrario a los designios de Dios, ¿verdad? Que pecaron de manera adrede, ¿verdad? Intencional, ellos serán puestos en otro lugar y serán enviados al lago de fuego, serán juzgados, hermanos. Miremos Filipenses 3:19, también nos recuerda lo que va a ser el destino de los necios. Dice, su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios días y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Ay, hermanos, qué advertencia esto, ¿verdad? No solo estar con la mirada y los ojos puestos en este mundo, en los propios días, en los propios deseos, no solo pensar en lo terrenal, porque esto nos puede llevar a un mal fin. Tenemos también Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8, que Gabriel nos lo tiene ya en pantalla. Gracias. Quiero aprovechar y agradecer a Gabriel realmente por este ministerio tan bonito que nos apoya y tan diligentemente. Gabriel, somos bendecidos de tenerle con nosotros, que Dios pueda seguirle usando para su servicio, ¿verdad? Invertir, hacer tesoros en el cielo. Apocalipsis 21, versículo 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. De nuevo, nos está recordando que esas acciones llevan a la muerte. Y quiero finalizar esta parte de lo que será el fin, la destrucción de los malos, con el Salmo 32:10. Es otro versículo que nos recuerda esta verdad. Salmo 32:10 dice, muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Aquí nos menciona las dos partes nuevamente. Habrá mucho sufrimiento para los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían, porque hay muchas bendiciones para los justos. Eso nos recuerda, el justo va a florecer. Miren lo que nos dice el Salmo 92, versículos 12 al 14. Salmo 92, 12 al 14 nos está recordando cómo es que vamos a florecer. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Mire qué bonito el 14. Aún en su vejez darán fruto. Siempre serán saludables y frondosos. Amén. Qué hermosa bendición y promesa para que el que vive sabiamente, para el que actúa de manera justa. Y finalizaría con el Salmo 34:15. Otra bendición más.
de cómo es que, para los justos, que nos dice que los ojos del Señor, Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Amén. Qué hermoso, los ojos del Señor y su oído están atentos para el que vive en rectitud, para el que anda en integridad, hermanos. Esta es una advertencia, un llamado para nosotros muy importante, para recordar las bendiciones de vivir en santidad, de vivir en obediencia. Y vamos al último versículo de este pasaje, el versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Aquí nos está recordando de nuevo que nosotros debemos ser sabios al escoger el camino en que debemos andar. Todos, nadie se libra de eso, ¿verdad? Todos tenemos que escoger el camino que queremos seguir. Y la pregunta del millón es, ¿elegí el camino correcto, verdad? ¿Elegí el buen camino o me desvié? Y voy a tener uno de los dos fines que ya hemos estado estudiando antes, o el fin de los necios o el fin de los justos, ¿verdad? Esa es una de las preguntas más importantes que debemos hacernos en nuestra vida. Todo ser humano debe hacerse en su vida y debe optar por escoger sabiamente el camino en que debe andar, ¿verdad? Y aquí nos hace una advertencia bien importante de que las apariencias engañan, hermanos, como dice el dicho, ¿verdad? Las apariencias nos pueden engañar. Eso, por un lado, se ha visto en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Vemos muchas historias en la Biblia de engaños, ¿verdad? De diferente tipo, por un lado. Y Satanás, eso es el engañador por excelencia. Él está disfrazado, ¿verdad? Como decía una vez un predicador, Satanás no anda así como lo ponen, como esas imágenes horribles, tratando de llamar nuestra atención, ¿verdad? No con cuernos y eso que da miedo, sino que por el contrario anda vestido de manera que pueda llamar nuestra atención, que nos pueda engañar, que pueda usurpar el lugar de algo que pueda realmente capturarnos y llevarnos por el camino, por el mal camino, el camino de la muerte, que es lo que Él busca. Y esto entonces es un llamado a buscar la sabiduría de Dios, a buscar el discernimiento, ¿verdad? Lo que estamos tratando de adquirir nosotros con este estudio de Proverbios. Queremos tener mayor entendimiento para poder escudriñarlo todo, como nos dice la palabra, escudriñenlo todo, revísenlo todo, analícenlo todo, no se vayan a la primera. Nos dice en Proverbios 3:5, nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Sino que por el contrario, debemos apoyarnos en el conocimiento de Dios, en el discernimiento de Dios. Y permítanme, voy a leerlo textualmente. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, dice esta versión que tengo aquí. Nos está invitando a decir, busquen consejo, pero sobre todo busquen el discernimiento, la inteligencia de Dios, ¿verdad? La sabiduría de Dios, aquella que adquirimos en el temor reverente de nuestro Señor, en el conocimiento de Dios. La sabiduría, hermanos, es aquello que nos ayuda a entender que no todo es lo que parece, ¿verdad? O que no todo aquello que parece correcto necesariamente lo es. Y pensaba en el pasaje que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Todo me es lícito, pero yo no me dejaré de dominar de ninguno. La sabiduría nos ayuda a entender cuando algo está tomando el control de nosotros, cuando algo nos está guiando por el mal camino y nos hace entender que algo por correcto que parezca, no necesariamente lo es. Nos puede llevar a un camino de la muerte. Por eso, ante todo, debemos buscar la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, hermanos.
Yo creo que como cristianos no podemos andar allí caminando ingenuamente, ¿verdad? Desconociendo de que anda un engañador suelto, tratando de guiarnos, como dije antes. Pues tenemos que tomar esa decisión. ¿Qué camino voy a seguir? Pues aquí él está haciendo toda su campaña, el engañador, para que nosotros podamos irnos por el camino de muerte, ¿verdad? Que podamos irnos lejos de Dios. Y nosotros debemos reconocer que ese camino de muerte rara vez está marcado, señalizado, como diríamos, las calles. No es que va a tener rótulos, ¿verdad? Y señala que está diciendo, este te lleva a la muerte, sino que por el contrario está disfrazado de buenas cosas, atractiva para poder llevarnos, ¿verdad? Y, y esto me llevaba nuevamente a pensar en cuántos ejemplos de engaño hay en el mundo actual. Vivimos realmente en una sociedad engañosa. Vemos por un lado noticias falsas, ¿verdad? Por todos lados. La gente está tratando de confundir, difundiendo mentiras, ¿verdad? Realidades ficticias. Nosotros más que nunca necesitamos ese discernimiento y esa sabiduría divina para no ser víctimas del engaño. Pensaba también en la otra historia famosa que nos recuerda del riesgo de la muerte que puede tener un engaño, la historia de Caballo de Troya, ¿verdad? De cuando los griegos derrotaron a los troyanos con esa estrategia, con esa mega idea de construir un caballo grande de madera que que engañó a los de Troya porque creyeron que era más bien un augurio, era una evidencia de su victoria, que habían logrado vencer a sus enemigos y dijeron, ya se rindieron y nos mandaron este regalo hermoso, ¿verdad? Entonces nos abrieron las puertas de su ciudad y muy contentos dejaron entrar caballo de Troya, lo metieron a este caballo de madera y empezaron a celebrar en el interior sin sospechar que era realmente un engaño que llevó a muerte, porque ¿qué sucedió en la noche? Dentro del caballo iban los soldados griegos que salieron por la noche, mataron a los centinelas, abrieron las puertas de la ciudad, que estaba amurallada con murallas grandes, y vemos que así fue como ellos lograron penetrar esa ciudad que parecía impenetrable y derrotarlos, ¿verdad? Los llevaron a la muerte. Pues que esta historia pueda ser para nosotros también una advertencia de que muchas cosas que puedan parecer bonitas como regalos lindos para nosotros nos pueden llevar a un camino de muerte, como en el caso de este pueblo, esta ciudad de Troya, hermanos. Y yo quisiera finalizar esta reflexión, hermanos, recordando nuevamente que si nosotros queremos vivir como sabios, como nos exhorta Efesios, si queremos hacer un buen uso de nuestro tiempo, hacer que cada día cuente, hacer que yo realmente viva para cumplir la misión que Dios me ha encomendado, veámoslo cada día, con las 24 horas de este día, ¿verdad? Que yo las usé sabiamente para hacer la buena obra, para ir por el camino de la vida. Entonces, hermanos, tenemos que estar claros que necesitamos buscar del Señor, que necesitamos, como dice la palabra, tener temor de Dios para alcanzar sabiduría. Dice en Santiago que si a alguno le hace falta sabiduría, que la pida a Dios y Él se la dará. Nosotros podemos venir y pedirlo de manera confiada, ¿verdad? Porque Él dice, Él se la dará a cualquiera que le pida sabiduría, se la va a dar. Pues vengamos, acerquémonos confiadamente al trono del Señor y pidámosle sabiduría para poder hacer que cada día cuente, para poder vivir como sabios, reconozcámosle en nuestros caminos, pidámosle que enderece mi caminar, si es que yo me he ido por el otro camino, ¿verdad? Si he tomado decisiones que quizás no me han llevado por el buen camino,
podemos pedirle a Él que enderece nuestros pasos, ¿verdad? Que nos ayude a pensar como Él, nos ayude a tener ese discernimiento para poder juzgar las cosas, para poder decidir y verlo con los anteojos, con los lentes de Dios, de la perspectiva de Él, y que podamos no solo quedarnos con eso, ¿verdad? Sino también compartirlo con otros, esta sabiduría, estas advertencias, hermanos, todo aquello que Dios nos permite entender y ver, que podamos compartirlo con los demás, para que muchos más sean librados de la muerte y de ese juicio venidero, hermanos. Realmente que esta verdad es un tesoro para nosotros, un tesoro con el cual no podemos quedarnos solo nosotros, sino que debemos compartirlos. Y doy gracias al Señor por esta palabra que nos exhorta, que nos recuerda en cuáles son las bendiciones de honrar a Dios y agradarle en todo lo que hagamos. Que eso, hermanos, aunque aquí otros se puedan mofar de nosotros, o se puedan burlar de lo que hacemos y de nuestras decisiones, estos pasajes nos han recordado que vamos a florecer, que vamos a tener un galardón al final de nuestro Señor, quien nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sin embargo, nos advierte que si yo decido ir por construir mi vida sobre la arena, ¿verdad? Sobre decisiones que no son las adecuadas, voy directo a la muerte, ¿verdad? No voy directo a la destrucción, y no es algo que nosotros queremos heredar. No queremos heredar para nuestras generaciones, no queremos heredar para nuestras familias, hermanos. Así que quiero invitarles a que cerremos esta noche con una oración al Señor, pidiendo que sea Él quien nos permita hablar, que hable a nuestros corazones, que nos pueda ayudar a entender en dónde se aplica esto para mi vida, qué cosas puedo hacer. Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno, porque tú has mostrado y has hablado a través de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos mandas advertencias, tú quieres guiarnos, tú quieres enderezar nuestro camino, Señor, y te has revelado por eso para nosotros. Ayúdanos, Dios, a abre nuestros ojos espirituales, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder tener entendimiento, danos sabiduría, y queremos vivir, Señor, no como necios, sino como sabios. Padre, te entregamos nuestras decisiones, nuestro día a día, queremos consagrarlo a ti, Señor, que todo lo que hagamos sea agradable a ti. Agradecemos tu palabra esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Queremos, hermanos, invitarles a que puedan seguirnos sintonizando en las próximas entregas de esta perspectiva bíblica de Proverbios capítulo 14. Tenemos todavía más entregas, cada versículo tiene tanta riqueza para nosotros, así que yo quiero animarles que no se pierdan las siguientes, que si no escuchó las anteriores, vaya y las busque en la biblioteca, y que pueda tomarse el tiempo de ser bendecido, repetirlo como nos decía Ian la semana pasada, y que también pueda unirse a nosotros en intimidad con Dios Honduras. Tenemos más recursos, estamos estudiando de manera, estamos concluyendo más bien el estudio de todos los libros de la Biblia, en un estudio de panorama de la Biblia. Estamos con Apocalipsis los días martes a las 7 de la noche, así que si usted quiere unirse, lo estamos haciendo de manera virtual, puede comunicarse con nosotros y podemos compartir los links para que se puedan unir. Y tenemos también otros recursos y espacios en donde podemos disfrutar de la comunión y la adoración juntos. Tenemos los domingos a las 10:30 de la mañana nuestra reunión presencial, en donde les invitamos a unirse y que podamos alabar juntos a nuestro Señor y adquirir conocimiento y sabiduría. Y así que estamos cada domingo a las 10:30 en el edificio de ASJ, Colonia Villa Universitaria, para que puedan acompañarnos, hermanos. Y también
Este viernes vamos a tener el grupo de crecimiento discipular de matrimonios. Estamos estudiando un libro hermoso para que ustedes puedan también, esos matrimonios, esas parejas, conectarse y que podamos tener un espacio para cultivar nuestra relación, para crecer en nuestra relación, en esa unidad. Eso es lo que aspiramos para que podamos reflejar a Dios en nuestras relaciones matrimoniales. Así que, hermanos, les abrazamos esta noche. Que el Señor les bendiga.